Hoy en Entrevistas Canal 1 nos acompaña la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, primera afrocolombiana en llegar a esa posición. Señora Francia Márquez, buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, Claudia, un saludo a usted y a toda Colombia, a CMI, gracias por esta entrevista. A usted por aceptarla. Bueno, le propongo un ejercicio. De los 11.281.013 votos que Gustavo Petro y usted obtuvieron, ¿cuántos calcula que fueron gracias a usted, quien en la consulta de marzo sacó nada más y nada menos que casi 800.000 votos? No, una pregunta difícil, Claudia. Yo no sabría ahora. Todavía no he mirado pues el mapa electoral, no sabría ahora responderle cuántos de esos votos colocó mi movimiento y el proceso que hicimos para acompañar a Gustavo Petro en esta candidatura presidencial y vicepresidencial. Bueno, es que se lo estoy preguntando porque quizá con esto usted le haya dicho a Gustavo Petro que está comprobado que él no necesitaba hacer pactos, por ejemplo, con César Gaviria para ganar, ya que fue usted, por lo que dijo sobre el expresidente, quien echó a perder el respaldo del liberalismo al pacto histórico. En este sentido, ¿qué piensa de la posible participación en el gobierno de figuras importantes del neoliberalismo como Rudolf Homs, ahora que se está hablando de quién debe dirigir la cartera de Hacienda? Bueno, yo creo que este país va a cambiar con la participación de todos los colombianos y colombianas, siempre que pues la participación de esas personas vayan dirigidas, ¿sí?, a el enfoque de justicia social, al enfoque de paz, al enfoque de dignidad humana, al enfoque de justicia ecológica. Entonces creo que hemos dicho que este no será el gobierno de la exclusión, este será el gobierno de la participación política, y este será el gobierno no de Gustavo Petro y Francia Márquez, el gobierno para Colombia, ¿no? Gobernaremos para 50 millones de colombianos, y eso significa que este gobierno tendrá que tener la participación de distintos sectores, la participación de distintas expresiones políticas, siempre, como lo digo, eso vaya en coherencia del programa que le propusimos a Colombia y por el cual Colombia decidió su mayoría apoyarnos. Pues a propósito de eso, entonces déjeme proponerle una segunda parte del mismo ejercicio. De los 10.582.412 votos que obtuvieron Rodolfo Hernández y Marelén Castillo, ¿cuántos cree usted que fueron votos contra Petro? No, yo creo que aquí habían dos proyectos políticos, sí, Marelén Castillo y Rodolfo Hernández estaban llevando unas banderas y nosotros otras, y de eso se trata la política, ¿no? Había una competencia entre dos grupos, entre dos coaliciones de líderes políticos y sociales, y bueno, ganó el que tuvo la capacidad de lograr llegarle a la mayoría de los colombianos. Ya las elecciones pasaron, ahora mismo yo he llamado hoy a Marelén Castillo para invitarla, reconociendo que es una mujer afrodescendiente, invitarla a ser parte de esta apuesta de cambio y de transformación, y efectivamente ha manifestado su decisión de trabajar por Colombia, de trabajar por este país, de lograr juntos transformar, y eso es una demostración que en medio de la diferencia se puede construir. Se lo estoy preguntando porque tanto el presidente electo como usted han dicho desde el discurso de victoria que van a gobernar para todos y han propuesto esto que llaman un gran pacto nacional. ¿Cómo piensan generar confianza a las colombianas y a los colombianos que son antes que todo antipetristas? Bueno, yo no creo eso. Si fuese así, no hubiéramos ganado. O sea, no puedes decir que no votaron, a los que votaron en contra de ustedes. Cuando acabamos, no, siempre en todo proceso electoral habrán unos que votarán a favor y otros que votarán en contra, pero el gobierno tendrá que ser el gobierno para todos, ¿sí? Y en ese sentido estamos planteando un pacto nacional que implica unas apuestas que necesitamos hacer como país. Y es la apuesta por la reconciliación nacional. Este país ya está roto, ¿sí?
Este país tiene heridas muy profundas. Y yo, una mujer que ahora soy vicepresidenta, pero soy víctima, ¿sí? Estamos llamando a toda Colombia. Hay más de 9 millones de víctimas que están ahí, ¿sí? Y que quieren reparación histórica, que requieren reparación y restablecimiento de sus derechos, que requieren de que los hechos de violencia que hoy estamos viviendo no le sigan ocurriendo a otros. Y eso pasa por la disposición de la sociedad colombiana de decir sí, vamos a avanzar con todos en medio de la diferencia a una propuesta de paz. Y eso es lo que hemos escuchado de distintos sectores. Por eso la mayoría votó por Francia Márquez y votó por Gustavo Petro. Vicepresidenta electa, para que este gran pacto nacional realmente se dé, tendrán que convocar, como usted misma lo ha dicho, a personas que pues son muy diferentes. Por ejemplo, a esas personas que vieron una gran amenaza en propuestas como no más exploración de hidrocarburos. Desde su liderazgo ambiental, que ha sido reconocido mundialmente con el premio Goldman, ¿es viable aplazar el cumplimiento de una propuesta como esa, al menos hasta ver si ustedes logran hacer la ambiciosa reforma tributaria de la que han hablado y teniendo en cuenta que buena parte de los recursos para hacer inversión social vienen de las regalías de los hidrocarburos? ¿Es viable aplazarla o por nada del mundo? Bueno, asumir el desafío, el tránsito de la economía extractivista hacia la economía sustentable, eso no ni siquiera es una demanda que hoy por capricho lo decía Francia Márquez y Gustavo Petro. Sí, esa es una demanda de organismos internacionales. La ONU acabó de decir, sí, el año pasado, que los gobiernos debían comprometerse, sí, con enfrentar la crisis ambiental que vive el planeta. Y ese es un desafío que hoy tenemos, sí, porque ahí me imagino que usted es mamá, y si usted es mamá, pues ahí está comprometido el futuro de sus hijos, ¿sí? De sus nietos. Y entonces ser responsable con la vida, ser responsable con la vida humana, que es lo que está en juego, pues implica asumir este desafío de un tránsito, que no es que el 7 de agosto Francia Márquez y Gustavo Petro llegan a la presidencia y entonces ya se acabó la explotación de petróleo. Hemos hablado de un tránsito. ¿Qué significa? Adecuación institucional, adecuación normativa, adecuación en términos de investigación, de ciencia, de tecnología para poder hacer ese camino del cambio de la matriz energética. ¿Sí? Sigo preguntándole por aspectos que considero que son importantes para lograr el gran pacto nacional del que ustedes han hablado. Del discurso de victoria de Gustavo Petro, como usted bien lo sabe, ha generado controversia el llamado a la Fiscalía para que libere a los jóvenes, pues a pesar de que él no mencionó que estos fueran los jóvenes de primera línea, se entendió que se refería a jóvenes de este grupo que fueron capturados días antes del domingo por órdenes judiciales. ¿Cómo entender esa propuesta en medio de un llamado a un gran pacto nacional en el que la mitad del país considera que liberar a quienes han usado la protesta social para delinquir es promover la impunidad y el caos? Bueno, yo no creo que la gente usó la protesta social para delinquir, eso no es cierto. ¿Sí? Yo estuve en la protesta social y no salí a la calle para delinquir, salí a la calle para reclamar derechos, salí a la calle porque estaban asesinando a líderes sociales. Salí a la calle porque nos prometieron paz e hicieron trizas la posibilidad de la paz y sembraron la violencia en todos estos territorios, sobre todo en la región del Pacífico. Y por eso acompañé el año pasado la movilización social, el estallido social de una gente encerrada sin comida en medio de una pandemia, de una gente sin oportunidades, ¿sí? Yo creo que los jóvenes lo que requieren son oportunidades. Y esas oportunidades, a mí me da pena decirlo, pero no han estado. No han estado las oportunidades para los jóvenes empobrecidos de este país. Entonces, ¿cuál es el camino, sí, que esta sociedad le ofrece a los jóvenes? ¿Encarcelamiento? ¿Por qué no educación? ¿Sí? ¿Por qué no universidades en vez de cárceles? ¿Sí? Y yo creo que esa es una propuesta de liberar a los jóvenes, es decir, sí, hay que hacer una revisión del acceso a la justicia, ¿sí? Y eso no es intromisión, hay que hacer una reforma a la justicia, pero también es decirle, ¿sí?, al fiscal que hay muchas
personas que asesinaron a jóvenes en el marco del paro y todavía no se han investigado esos hechos. Todavía esas muertes quedaron en impunidad y sobre eso nadie habla. Entonces hablan a decir, sí, tienen que ir a la cárcel, pero nadie está respondiendo por la vida de los jóvenes que fueron cegadas. No comparte usted entonces la crítica de quienes dicen que esto es una señal de que la independencia de poderes va a estar afectada durante el gobierno de ustedes porque no le corresponde al presidente electo de la República darle una indicación en ese sentido al fiscal? Claro que no. Gustavo Petro fue el creador, junto a muchos otros líderes de Colombia, la Constitución del 91. Gustavo Petro es un hombre de reglas, ¿sí? Nadie puede acusar a Gustavo Petro que ha pasado por encima de la norma. Nadie puede acusar a Gustavo Petro de corrupción. Entonces nosotros hemos dicho con claridad, ¿sí?, que vamos a respetar, ¿sí?, la independencia de los poderes del Estado colombiano. Lo hemos dicho una y otra vez, ¿sí? Pero decirle a un fiscal o a un juez que hay que garantizar el debido proceso, ¿sí?, porque sabemos que hay jóvenes inocentes en la cárcel, ¿sí?, jóvenes que les impusieron a partir de los señalamientos y de las injurias y de las calumnias, les impusieron que eran terroristas, criminales y vándalos, y entonces todos los jóvenes que salieron a marchar hoy tienen ese estigma y hoy se les están judicializando a muchos de ellos. Y eso es parte de lo que hay que revisar en este país, ¿no? Vicepresidenta electa, a propósito de estos asuntos de la justicia, hoy Colombia vive un nuevo día histórico en menos de una semana. En este caso, por el reconocimiento que han hecho las FARC o las antiguas FARC de su responsabilidad en el secuestro de más de 20.000 personas, de crímenes de lesa humanidad, de guerra también, que no son amnistiables. Le pregunto a usted, que ha sido víctima de la guerra, que es abogada, que participó en los diálogos de paz, ¿cree que debe cambiar algo después de esta confesión en materia de los beneficios que han recibido los otrora miembros del secretariado de las FARC? O se lo pregunto de otra manera, ¿cómo cree que deben ser las condenas para estas personas que además ya han aceptado haber cometido crímenes que son incluso no amnistiables? Bueno, yo no soy la juez, ¿no? Yo no hago parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el organismo, sí, que definió el acuerdo de paz, un acuerdo estatal que debería juzgar, sí, a quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad y se sometieron al proceso de paz. Pero hay una Corte Penal Internacional que está vigilando cada proceso que se está dando al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, y estoy segura que estos organismos internacionales no dejarán en impunidad estos hechos. Sí. Señora vicepresidenta, tenemos que hacer una breve pausa, pero le pido que se quede con nosotros porque hay otros temas que quiero proponerle que tratemos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esa comunidad afrocolombiana que decididamente usted logró unir para votar por el pacto histórico? Eso será cuando regresemos de comerciales. Continuamos en Entrevistas Canal 1 conversando con la vicepresidenta electa Francia Márquez. Al conocerse el triunfo Petro Márquez, empezaron a circular por las redes sociales unos videos muy emotivos de gente negra, muy emocionada de tener por primera vez en la historia de Colombia en un cargo del más alto poder a alguien de su misma etnia y de su mismo origen. No es para menos, doctora Francia, pues de los 3 millones de personas afro en Colombia, que es lo que dice el último censo que hay, el 30% es pobre, yo pensaría que más. ¿Cómo va a cambiar la vida de estas personas a partir del 7 de agosto? ¿Qué mensaje les da usted? ¿A qué se compromete con ellos para el 7 de agosto del año 2026 en materia del cambio de vida que van a tener? Bueno, primero es que en Colombia no hay 3 millones de personas. Eso fue parte del error que hubo en el censo poblacional.
y parte de lo que tendremos que hacer es revisar ese censo para que la población afrodescendiente y étnica se cuente de manera real, ¿sí? La negación de cuántos somos es parte de ese racismo estructural que ha habido en el país. Así que bueno, la gente considera que somos más de 10 millones de personas. Vamos a hacer un proceso censal donde la gente se pueda censar bien, ¿sí? Y con las preguntas pertinentes en términos de lo étnico, porque eso no ha pasado. La variable étnica no ha estado de manera adecuada en el censo poblacional que se hizo aquí en Colombia. En segundo lugar, pues bueno, ver a la gente nuestra impulsando, haciendo todo el esfuerzo para este camino que hicimos, por supuesto, es un acto de justicia, ¿no? De justicia racial para con los que nunca han tenido voz, con los que aún se sigue creyendo que no podemos ocupar esos lugares. Y mi presencia hoy aquí le demuestra a mi pueblo, a mi gente, que sí somos capaces, que sí podemos y que es necesario luchar por los sueños y las aspiraciones. A los jóvenes afrocolombianos, que tristemente el lugar que le dejan es el lugar de la violencia, ¿sí? Y digo esto porque muchos de esos jóvenes fueron los que salieron el año pasado en el paro cívico y que en vez de respuestas frente a las garantías de sus derechos, lo que recibieron fue una respuesta de violencia por parte del Estado. Mi pueblo ha sufrido el conflicto armado, la violencia, y garantizar la paz es necesario. Hoy la gente dice un acuerdo humanitario ya, sí, porque están sometidos a una crisis humanitaria terrible, el pueblo negro, el pueblo indígena, los pueblos campesinos, y ahí estaremos trabajando. Conozco de fondo las preocupaciones, conozco de fondo las angustias de nuestra gente, conozco de fondo las necesidades y también las aspiraciones, ¿no? Tenemos que reglamentar la Ley 70 del 93, que es parte de una promesa incumplida para el pueblo afrocolombiano. Es una promesa de la Constitución y ese será parte del camino para el reconocimiento y la garantía de los derechos de la población afrodescendiente. La inversión social tiene que llegar a esos territorios que en las mismas encuestas simplemente se sigue diciendo que son los territorios más empobrecidos y excluidos, pero donde la inversión social no llega. Tiene que ser un gobierno donde la justicia distributiva pueda priorizar a los históricamente excluidos, pueda priorizar, garantizar, avanzar en términos de igualdad, y ahí vamos a trabajar. A propósito de ese compromiso, quisiera que nos contara ya 2 días después del triunfo, ¿qué le está diciendo usted exactamente al presidente electo Gustavo Petro que usted quiere hacer? Ya sabemos que él, desde que dijo que usted iba a hacer su fórmula vicepresidencial, le encargó el Ministerio de la Igualdad, pero usted tiene muchos otros caballitos de batalla. Entonces, ¿qué le está pidiendo usted que quiere hacer? ¿A qué se compromete usted a ser exitosa en estos 4 años de gobierno? Bueno, yo quiero trabajar en temas de justicia social que tienen que ver con la población étnica de Colombia, justicia social en términos de cerrar las brechas de inequidad y desigualdad para las mujeres, justicia social para la juventud y oportunidades para la juventud, y también en favor de la comunidad diversa LGBTIQ+. Estos pueblos, estos 5 expresiones sociales, pues han estado históricamente violentadas y excluidas, y en eso yo quiero contribuir en este gobierno. Pero por esto supuesto, se llama ministra de la Igualdad y punto. Abandonados. ¿Esto lo va a hacer desde el Ministerio de la Igualdad y punto, o desde otros ámbitos también? Ese es desde el Ministerio de la Igualdad. Por supuesto, el tema de paz va más allá del Ministerio de la Igualdad, y quiero acompañar, ¿sí?, a que la paz en Colombia sea una realidad, porque hemos vivido el conflicto armado y esa es una deuda con las víctimas de Colombia. La deuda de garantizar que estos hechos victimizantes no se vuelvan a repetir. Por ejemplo, ser la comisionada para la paz, ¿también?
No sé si la comisionada, pero quiero ayudar, sí, a direccionar esa política de paz, de implementación de los acuerdos, ¿sí?, firmados ya entre las FARC y el Estado colombiano. Y sobre todo ahí hay una demanda específica, y es la implementación del capítulo étnico, la implementación del capítulo de género, que tiene que ver con la garantía de los derechos de los pueblos étnicos y de las mujeres. Se nos va acabando el tiempo y tengo dos preguntas finales. La primera de ellas es, ¿ya ha pensado en nombres para su equipo en el Ministerio de la Igualdad, en estos temas de paz, y sobre todo pensando en ese gran pacto donde caben también otras fuerzas políticas, nombres que nos pueda compartir con quienes usted quisiera trabajar? Sí, estamos en ese diálogo. Ahora en ese momento aún no le puedo compartir los nombres, pero estamos dialogando para definir que las personas que en mi equipo, en nuestro equipo como vicepresidenta, y pues el equipo desde el Ministerio de la Igualdad, sean las personas más idóneas, las personas más comprometidas con el avance de la garantía de los derechos de todos los colombianos y el compromiso con el programa de gobierno que hemos construido, que le propusimos a Colombia. Usted nos está dando esta entrevista desde Cali, en el Valle del Cauca, pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe para quien ocupa el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida, ya porque me dan una casa presidencial ya estoy viviendo sabroso, está muy equivocada, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada, ¿sí? Seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa, y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? Porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso. Tener que andar todos los días con 30 personas armadas no es que sea sabroso. Permítame aprovechar estos segundos que quedan para precisar que no era eso que usted entendió lo que yo estaba queriéndole decir, por supuesto, sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar esa casa que está disponible para usted, o si va a estar viviendo en Cali, o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido pues, una mujer muy de la región. Esa es una pregunta diferente, ¿sí?, a lo que me planteaste al inicio. Con todo el respeto, ¿sí?, yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio tranquila, sembrando, ¿sí?, sembrando la tierra, trabajando con mi gente, con las mujeres de mi comunidad. Pero lo que hizo que hoy ocupara este lugar es la violencia sostenida que he tenido que vivir, que está viviendo la mayoría de los colombianos. Eso hizo que yo tomara la decisión de decir vamos a ocupar el poder, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a vivir? Aún no lo hemos decidido, esto lo voy a consultar con mi familia, pero no estoy aquí ni por una casa presidencial, ni estoy aquí por un cargo. Estoy aquí porque quiero cambios para mi país. Le agradezco mucho este tiempo con Noticentro 1 CMI, señora vicepresidenta electa. Le reitero que ese no era el sentido de la pregunta, por favor, no quiero que quede ese malentendido. Y bueno, ya veremos más adelante sobre otros temas, tendremos oportunidad de conversar, pero muchas gracias por esta conversación. No, gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo también.
Seguimos con la segunda hora de Noticentro 1 CMI.